Constitución, en su artículo 4, garantiza una alimentación nutritiva suficiente y de calidad en todo el país para todos los mexicanos y todo el tiempo. El Plan Nacional de Desarrollo, que aún está vigente, va más allá, promete, y cito, un México sin hambre, especialmente, dice, para todos aquellos mexicanos que están en condición de pobreza extrema. ¿Qué tanto de esto es real? Hoy, en simbiosis con la epidemiología, la nutrición y la realidad, Teresa Chama nos va a ayudar a dotar de ciencia a ese concepto calidad en la alimentación, de manera tal que sirva para formular políticas públicas en la materia. Mari Carmen Clement explora primero qué le hace la alimentación de mala calidad a la salud y sobre todo cómo se vive con hambre en México, este México país de pobres. En un mundo ideal deberíamos comer una pequeña dosis de proteína, otra de cereales y verduras en abundancia. Hoy quise explorar mi colonia. Me propuse encontrar un lugar donde pueda comer de proteína, pescado, un poco de arroz y muchas verduras, pero que no sea solamente chayote y zanahoria, no. Quiero encontrar berenjenas, champiñones, pimientos, espinacas, realmente variedad. Después de revisar muchos menús, no encontré lo que quería. México es un país megadiverso. Nuestras tierras pueden producir muchas más cosas que lo que vemos aquí. ¿Qué pasó con esa diversidad que no se ve en la mayoría de las mesas? Y tampoco se ven las alacenas en casa. Es común que tengamos alimentos como estos, altamente calóricos y pobres en nutrientes. Ahora lo vemos normal, pero los mexicanos no comíamos así. Nuestra dieta estaba basada en maíz, frijol, nopales, calabaza, chiles, todo bajo en grasa. Era una dieta casi perfecta. Cambiar nuestra dieta ha generado consecuencias crueles en la salud. Entonces fue un proceso de destrucción de nuestra alimentación tradicional, que con algunas limitaciones, pero en esencia es extraordinaria. Y además permitimos, como un gran error, que todos nuestros niños se educaran en esa forma de alimentarse. Por ejemplo, en las cooperativas escolares, la única oferta de alimentos era este tipo de alimentos. La única posibilidad de hidratación eran las bebidas azucaradas, las gaseosas azucaradas. Entonces se convirtió en un hábito, casi en una cultura, en una manera natural, donde ya somos en este momento la cuarta generación que así está educada, y eso nos hizo perder todas las fortalezas que teníamos en cuanto a una alimentación adecuada, ¿no? De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, solo el 42% de los adultos en México come verduras. Tenemos una dieta poco variada con deficiencias nutricionales. No comer adecuadamente es un problema serio. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, en México, 7 de cada 10 hogares viven con inseguridad alimentaria. Es decir, no comen lo suficiente en cantidad y sobre todo en calidad nutritiva. Yo hoy no voy a comer lo que originalmente quería, pero comeré. Y además desayuné y en la noche podré cenar. Pero el 80% de los mexicanos viven algún nivel de pobreza. Para muchos lograr comer es la angustia del día a día. Así es la vida para Doña Mago, de 49 años. Ella libra los días en Tulyehualco, vendiendo ropa, botellas y cartón. Pues me agarro mi diablito y me voy a las casas a traer mi cartón, mi botella. Y pues lo que me den, lo ando juntando y lo ando trayendo aquí en la calle para irlo a vender, para dar comer. Pues así me vendo 100 pesos. Con esos 100 pesos hace su mejor esfuerzo para llenar el plato y la panza. Me hago un licuadito y un pancito. Eso es lo que me desayuno. Cuando tenemos, así me compro un pedacito de bistec. Y cuando no, pues aunque sea huevitos y frijolitos.
Hay alimentos que con mucha frecuencia no le alcanza para comprar, a veces ni para la leche. Pues el pescado, que luego se me antoja y pues por no me alcanza, pues no lo compro. Que luego no me alcanza para la leche, tengo que darles café o tecito. Entonces yo digo que eso pues no nos llena nada, como la leche. Pues la verdad sí es muy difícil tener para el día siguiente, porque ya uno se pone a pensar, bueno, por hoy comí y mañana. Doña Mago es una entre millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria. Ella tiene baja talla y bajo peso, pero así no se refleja la pobreza en muchos casos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, en México, 7 de cada 10 adultos tiene sobrepeso u obesidad y 3 de cada 10 niños entre 5 y 11 años también. No tener suficiente dinero para comer y a la vez tener sobrepeso puede sonar contradictorio, pero no lo es. Cada vez hay más evidencia de que la pobreza, la obesidad y la malnutrición son problemas que van de la mano. Según investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando el ingreso es muy limitado, las personas tienden a satisfacer su hambre con productos de bajo costo, altos en grasa y azúcares y poco nutritivos. Esto resulta en aumento del peso corporal a cambio de casi nada de micronutrientes. Y esto es aún peor para aquellos que de pequeños estaban desnutridos. Mucho de la población pobre en las primeras etapas de su vida, incluyendo la etapa prenatal, presentan desnutrición. No crece, su talla es menor. Entonces, los requerimientos de alimentos para desarrollar obesidad son mucho menores que la población que alcanzó una talla normal. La desnutrición programa el metabolismo para toda la vida. Para un ambiente de escasez de desnutrición, cuando se enfrenta a este ecosistema obesigénico, los resultados son terribles, y por eso estamos viendo lo que nunca pensamos que íbamos a ver, ¿no? Diabetes tipo 2 en niños de 6-7 años. La lista de consecuencias a la salud es larga. Diabetes tipo 2, hipertensión, problemas de hígado, de corazón y muchos daños más. Y además a un costo altísimo para la economía y el bienestar. Los costos directos al sector salud le estarían, se estima, costando alrededor de 120,000 millones anuales. Y sobre todo ese sufrimiento humano que es costosísimo y no necesario, no solo en términos económicos. No existen hambrunas donde hay equilibrio social, ¿no? Y no es por falta de riqueza en sí misma o falta de producción suficiente, ¿no? El ver esa hermosa diversidad que hay en el país, esa capacidad de agricultura, de producción de alimentos, la cultura alimentaria, patrimonio intangible de la humanidad, todos esos elementos que son nuestras fortalezas son los que tenemos que activar, ¿no? Y para recuperar la buena nutrición. Pues yo estoy aquí y pues yo sabes si mis hijos ya comieron o mi hijita también ya comió, entonces pues estoy pensando también. La alimentación es un derecho humano, pero para muchos ya no se diga comer bien, simplemente comer es una lucha diaria. Una lucha contra la pobreza, contra nuestros antojos y estilos de vida y contra un diseño de políticas públicas que no termina de tomar las riendas del problema. Una lucha que la salud de los mexicanos pide a gritos que comience a ser ganada. No saber si los hijos comieron hoy o qué van a comer mañana es algo cotidiano en el México que pasa hambre. Es ese México en el que el 80% de la población está en alguna situación de vulnerabilidad, según el Consejo Nacional de Evaluación, el Coneval. Pero es también el México en el que un grupo de investigadoras se dedica a explorar científicamente de manera profesional cómo debería de alimentarse ese 80%. Y cómo no solo en términos de cuánto comer, digamos hablando de calorías, sino qué comer, hablando de nutrientes, y crucialmente, ¿por qué? Una de esas investigadoras es Teresa Chama, del Instituto Nacional de Salud Pública. Teresa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En la prensa nos dedicamos a discutir cosas como adicción a las drogas, lo hemos discutido aquí, violencia e inseguridad, lo hemos discutido aquí, el precio de la gasolina, ese se nos fue.
Hablamos menos de obesidad, de diabetes casi nada, de síndrome metabólico ya ni hablar, pero tú sabes que esos son problemas que tienen un fortísimo impacto en el sistema de salud pública. Desde tu experiencia, entonces, el tema de la calidad de la dieta de los mexicanos y especialmente ese 80%, ¿está allá arriba en la esfera de los problemas más graves de México? Pues sí, porque el problema de sobrepeso y obesidad es un problema creciente y que cuando creemos que ya alcanzó su máximo, veía yo en el reportaje que hablaban de la encuesta de 2012, pero para 2016 ya empezamos a ver que el problema del sobrepeso y la obesidad no se estanca, o sea, es un problema que sigue creciendo y aunque no es significativo estadísticamente, estamos hablando de más seres humanos en números absolutos, en donde el problema crece y que esta, por así llamarle, brecha en la cual antes hablábamos de obesidad en los estatus socioeconómicos más altos, ahora ya es indistinto, lo encuentras en ricos, pobres, rurales, urbanos. Y un dato a resaltar que todavía no logro explicar, a lo mejor acabando este programa lo puedo hacer, es el problema que surge en el medio rural, en donde los datos de la encuesta de 2016 vemos que en las mujeres adolescentes rurales es donde entre 2012 y 2016 creció más el problema del sobrepeso y la obesidad. De hecho, tuvo un crecimiento de alrededor de 10 puntos porcentuales, que esto es gravísimo, porque en 4 años que tengamos casi el 40% de mujeres rurales, en donde tú supones que se están moviendo, etcétera, y la parte de las explicaciones que estamos explorando es qué pasa con la dieta, pero la dieta, y yo quiero hacer que el público recuerde que dieta es sinónimo de alimentación, no es ponerte a dieta. Sí, no es para bajar Entonces, hablando de la dieta, tenemos que hablar de una dieta de calidad y de equilibrio. Y para poderlo hacer entendible poblacionalmente, no hay que hablar de calorías, que eso es parte de lo que nos empiezan como a educar, ¿no? Hablemos de tantas calorías, pero ¿de dónde provienen las calorías? Y de ahí hablemos de calidad. Y vamos a hablar de eso en detalle, pero primero quiero terminar de cimentar la magnitud del problema, porque queremos conectarlo con políticas públicas. En tu primera respuesta hablaste continuamente de sobrepeso y obesidad desde el punto de vista de la malnutrición, no solo desnutrición, sino malnutrición. Eso es lo más grave en México, el sobrepeso, la obesidad, en comparación con la anemia de los niños malnutridos, con su posible impacto en rendimiento escolar, con niños con diabetes a los 6 o 7 años. Bueno, es que todo está conectado entre sí. O sea, pero tendemos a olvidar esta otra parte, ¿no? Sí, olvidas la nutrición es un proceso integral. Entonces, tú puedes tener un anémico obeso. Sí. Y el que tenga anemia, gran parte depende de la alimentación y la absorción que pueda tener de hierro y qué tipo de hierro biodisponible tiene en su alimentación. Entonces está relacionado. Ahora, el problema de desnutrición también tiene que ver con la alimentación y la parte de sobrepeso y obesidad tiene como desenlace o se asocia gravemente con problemas de diabetes. Es más probable que una persona con diabetes tenga obesidad, hipertensión, dislipidemias, enfermedad renal crónica. Diálisis, sí. Y bueno, la diabetes, su consecuencia final, su desenlace, es el problema renal, que es, en este momento, en México, yo creo que los sistemas de salud pueden quebrar por problemas de diálisis. Sí, es un tema que exploramos hace un par de años y al cual volveremos, de hecho. Al principio del programa mencioné lo que dicen las leyes y quiero repasarlo durante un minuto porque creo que es muy importante. El artículo 4 de la Constitución que cité dice literalmente: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Tú has examinado el estado nutricional de este pueblo por todo el país. ¿El Estado está cumpliendo con lo que tiene que garantizar? ¿Está cumpliendo con esa garantía el Estado mexicano? Bueno, la cuestión es que el Estado como tal lo que está haciendo son programas de ayuda alimentaria en los cuales estos programas han crecido su espectro y proporcionan alimentación a grupos vulnerables. Tal es el caso del programa Prospera, en el cual se dan complementos alimenticios o subsidios a leche liconza, que, bueno, la gente puede acceder a una leche de muy, muy buena calidad que está fortificada
pero bueno, los mecanismos de adscripción a Liconza hay veces inhiben. Veíamos en el reportaje a doña Mago, quién sabe si ella puede acceder. Y bueno, desde ahí está el panorama, y entonces yo no sé si el Estado está siendo garante de derecho. Bueno, y no lo podemos saber a partir de lo que nos dice el Estado tampoco, porque el Plan Nacional de Desarrollo, que ha sido un eje de simbiosis esta temporada, el que está aún vigente, el de 2013 a 2018, tiene una sección de indicadores en la que nos reporta la población en pobreza extrema con carencia por acceso a la alimentación, 2008, 2010 y 2012. En porcentaje, dice, en 2008 era 6%, en 2010 6.6%, eso equivale a 6,5 millones en 2008, que no son pocos, 7,5 millones en 2010, pero esto es la proporción de la población en pobreza extrema, que siendo muchos millones, es una proporción pequeña de ese 80% que está en vulnerabilidad. ¿Qué tanto de la historia real de la mala nutrición mexicana está escondido en ese otro 80% que no nos reporta el Plan Nacional de Desarrollo? Pues muchísimo, ¿no? Ahí está porque todo. Como supongo que vienen esos datos, son de acuerdo a la medición de la pobreza multidimensional de la pobreza de Coneval, en donde tiene la línea de bienestar y luego de ahí se subdivide a los pobres extremos, ¿no? Digamos, entonces, varios matices de malestar. Sí, de malestar. Que entonces, le llaman vulnerabilidad. Si aquí hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando de que son de los pobres los más pobres. Sin embargo, hay toda una gama de población en la cual no tiene acceso a la alimentación, que es uno de los indicadores de las dimensiones de medición de la pobreza, en los cuales hay un grupo muy grande de población que no está captado aquí y que está oculto en este problema de malnutrición, que por un lado tú puedes hablar de desnutrición, pero también hay población con sobrepeso y obesidad que es muy vulnerable y que padece inseguridad alimentaria. Como un obeso tiene inseguridad alimentaria. Y eso se relaciona con lo que iniciabas, ¿no? Con la calidad de la dieta. Y ustedes han trabajado mucho en calidad de la dieta y me interesa mucho que nos detengamos entonces en algunos de tus trabajos, son muchísimos. Pero tú te has dedicado a estudiar el estado de nutrición de la población, que es un tema bastante complejo, involucra bioquímica, epidemiología, ciencias sociales. Hay un estudio de 2013, que publicaste con otros colegas, basado en la encuesta de salud y nutrición de 2006, en el que proponen índices de la calidad de la dieta, entendida, tú lo decías, como dieta poblacional, no como la dieta que yo tengo para bajar medio kilo, sino como dieta poblacional. La primera conclusión que publican ustedes en este artículo es: no hay un índice único suficientemente adecuado para identificar todas las características relevantes de la dieta sana. No hay un índice único. Y sin embargo, cuando vamos a las dietas, al médico a que nos ponga dieta, el índice único es como la ingesta calórica, el número de calorías que tienes que ingerir. Eso puede que funcione, puede que no para individuos. Pero cuando hablamos de poblaciones, entonces la ingesta calórica no es el índice en el que tenemos que fijarnos. No, lo que sucede, y ese artículo pues me apenaría decir, no lo traigo muy presente el artículo, fue en 2013. Yo te ayudaré. Tú me ayudaste y sí, lo que te quiero decir es que estos índices originalmente fueron creados muy asociados, si te vas al origen de los índices, asociados a enfermedades como enfermedades cardiovasculares, son índices validados en Estados Unidos. Y por la OMS. Y por la OMS. Mundial de la Salud. Y se recomiendan, y no son a nivel poblacional, sino son para adultos. Sí. En ese sentido, la dieta, que para dar recomendaciones poblacionales, que es a lo que nos dedicamos dentro del Instituto Nacional de Salud Pública, en el área de salud en general, no solo, y también esto va para el individuo, cada uno tenemos como individuo un requerimiento. Tú y yo podemos tener la misma edad, bueno, creo que no. Creo que soy más joven, pero, y podemos medir lo mismo, sin embargo, nuestros requerimientos son diferentes porque son hombre-mujer, nuestra actividad física es diferente, etcétera. En ese sentido, las recomendaciones dietéticas a nivel poblacional, a lo que van es, tienes un número máximo de calorías a recomendar, y hay un límite inferior y un límite superior, y lo que estamos recomendando es consumo de alimentos naturales, todo aquello que sea natural, ¿no? Se hablaba de frutas, verduras, vi el dato, por ejemplo, de cuántas, 42% en 2012 que hablaban de verduras en los adultos. Vámonos a los niños. Para 2016,
cerca de 1 de cada 5 niños consume verduras, y me imagino que es porque se nos dan a ustedes fuerza. tienen unos datos sobre eso bastante espeluznantes, pero entonces conviene que regresemos a los índices, porque ustedes los armaron con indicadores, armaron sus indicadores más bien con parámetros, y voy a citar algunos, son muchísimos, como por ejemplo que debemos consumir de proteína más del 10% de la ingesta energética total, de colesterol más de 300 miligramos por día, de zinc más de 9.4 miligramos por día. Cuando uno hace la compra, esto no está en ninguna etiqueta. ¿Cómo puede entonces, o bien el individuo, o a nivel familiar, o con su médico, armar una dieta de calidad si esta información no la tenemos aquí? Sí, mira, lo que nosotros, como yo mencioné hace un rato, hicimos con este manuscrito es, nos basamos en un índice que estuviera previniendo, y para asemejarnos al índice de calidad de la dieta de los Estados Unidos y de la OMS, que refieren hacia enfermedades cardiovasculares. Luego nos fuimos hacia la parte de micronutrimentos, que la gente no compra micronutrimentos, la gente compra frutas, verduras, etcétera. Y el otro era por el consumo de proteínas. Y estas proteínas, dentro del artículo se menciona cuáles son de origen vegetal y cuáles son de origen animal. Y en una proporción de equilibrio de, si no mal recuerdo, está de 2:1 vegetal versus 1 animal. Sí. Entonces, en este sentido, era dar una dieta adecuada a la población. Y este índice de calidad de la dieta, cuando hay que traducirlo, ese es un artículo científico, cuando hay que traducirlo a la población es consumir una dieta equilibrada. ¿Y qué es eso? Eso se traduce en alimentos naturales, como lo mencioné, frutas, verduras, granos que sean con alto contenido en fibra, esto quiere decir que no sean procesados. Sí. Todos los granos nada procesados, y nada más déjame darte un dato que acabo de leer que me llama mucho la atención. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, reporta que en México somos uno de los principales países latinoamericanos de consumo de alimentos ultraprocesados. Bueno, y déjame pegarle a eso las cifras espeluznantes que prometí, porque es que no cumplimos ni en el nivel más básico. En ese artículo ustedes dicen menos de 35, estos son resultados de la ENSANUD de 2006, según entiendo, menos de 35% de los mexicanos adultos consumen la ingesta recomendada de frutas y vegetales. México es uno de los países con menor consumo de frutas y vegetales en el mundo, y esto era 2006. Seguro que no hemos mejorado. Y sin embargo, se la pasan diciendo la Comisión Nacional de Biodiversidad, con toda razón, con Avio, que somos un país megadiverso. ¿De qué nos sirve? Sí, la cuestión es que en este mundo globalizado nos hemos ido al consumo de alimentos ultraprocesados, y el dato que te iba a dar es México consumimos en promedio al año por persona 214 kilogramos de alimentos ultraprocesados por persona, y estamos en el primer lugar de este un mexicano consumo. Y medio completo al año. Sí, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estamos trascendiendo nuestro patrón de consumo de alimentos naturales, que estos difícilmente nos van a dañar por alimentos ultraprocesados, y no nos vayamos a ya toda la parte del daño que le hacemos al planeta al consumir carne, porque estamos matando a las vacas y todo esto, ¿no? Que este es un tema grandísimo. Sí. Pero regresando a la calidad de la dieta, por ejemplo, este índice del cual tú hablabas fue construido con datos de 2006, y en 2006 estábamos hablando de una dieta adecuada. El artículo que publicamos para 2012 ya es el ver qué alimentos están consumiendo, por ejemplo, el grupo de adolescentes, y el índice de calidad de la dieta lo comparamos con indicadores bioquímicos, es decir, con sangre, para ver el consumo de alimentos con un alto índice glicémico, que eso puede explicar parte de este panorama epidemiológico en donde empieza a crecer desde edades más tempranas a raíz del sobrepeso y la obesidad asociado, diabetes, hipertensión, etcétera. Bueno, tratemos de cerrar entonces esta noción conectando nuevamente con política pública, pero esta vez imaginando el Plan Nacional de Desarrollo que armará el gobierno que va a entrar en funciones el año entrante, si el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que no existe aún. ¿Ustedes consideraron que la variedad de la dieta es un elemento tan importante que le dedicaron un índice solo a eso, agrupando 101 alimentos en 30 grupos? Uno de los resultados de su investigación fue que la variedad que cada quien puede ingerir depende inversamente del estado socioeconómico. Los más pobres comen menos variado.
Para avanzar verdaderamente, ¿es necesario que en México los científicos como tú aprendan a hacer ciencia para pobres? Pues yo no lo vería así. Yo en general... Es el 80% y es el más vulnerable. Pero yo en general, cuando damos recomendaciones, tenemos que darlas a la población en general, porque una gente con un nivel socioeconómico más alto tiene que pagar más por quitarle la grasa a la leche. La leche sin grasa es mucho más cara. O sea, la recomendación general es consumir para todos. O sea, ser rico, pero espérame, ya se rompió la brecha. Pero perdona que te interrumpa, porque tú dices entonces, ¿por qué tiene que pagar más el que menos tiene? Pero empezamos con el sueño de que la Constitución le pide al Estado, le exige al Estado garantizar eso. El Estado tiene que buscar maneras, y no sé si ha sido suficientemente imaginativo en ello, de manera que los que menos dinero tienen no paguen por tener una mejor alimentación. Exacto. Lo que ustedes encuentran es que son los que tienen la alimentación menos variada. A eso me refiero con que a lo mejor algunas líneas de investigación científica, no todas, tienen que concentrarse en el hecho de que en este país 80% son vulnerables. Sí, y bueno, en ese sentido, nosotros damos recomendaciones poblacionales. Y lo que hacemos es buscar esta variedad de la dieta para que se vuelva diversa, que esa es otra cuestión, la diversidad de la dieta que tiene que ver con grupos de alimentos, lo cual te permite el que des opciones de poder sustituir cierto alimento por otro de casi igual calidad nutricional que está accesible en el momento. Y bueno, eso en general es lo que nosotros acabamos haciendo, el dar este tipo de recomendaciones, porque sí, tienes razón, o sea, si el Estado tiene que garantizar la alimentación hacia toda la población, independientemente de tu estatus socioeconómico, y el 80% de la población tiene pobreza, algún grado de pobreza, pues sí tendríamos que ir hacia dar recomendaciones y generar la política pública con producción local de alimentos, acceso a alimentos que vayan directo al consumidor, que no haya intermediarios. Ese tipo de políticas tenemos que construir. Y esa política pública no la vimos en el Plan Nacional de Desarrollo que caduca, pero la veremos tal vez o estaremos atentos. Esperemos que sí. En el que sigue. Teresa Shama, muchísimas gracias por haber venido. A ti, muchas gracias. Muy bien, nos lo echamos Oye. con internet.